Me impactó mucho porque verdaderamente, si uno no se arrepiente de corazón, jamás podemos ser fiel a Dios. Escucha esto. Fíjate cómo la visión que este hombre tuvo, cómo Dios resplandecía el rostro de aquellos que lo amaban y de aquellos que verdaderamente tenían pureza. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido como ese lazo que ahí va para arriba, pero como no hubo un arrepentimiento y no hubo una confesión verdadera, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven a caer. Si algo necesitamos hoy en día es pedirle a Dios: ayúdame a serte fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero hoy vamos a estar hablando sobre las dos áreas: cómo Dios es fiel hacia con nosotros, pero también cómo nosotros debemos de permanecer fiel a Dios. Diga relación. Diga de relación. Hay gente aquí que no ha podido serle fiel a un ser humano, por eso le cuesta ser fiel a Dios. Porque las relaciones que ha tenido en la tierra no son un ejemplo de estabilidad, de protección y de seguridad. La persona aquí en la tierra piensa que la relación con Dios funciona como la que tiene con el ser humano. Y eso es algo que tenemos que arrancar y romper. Porque Dios no es un ser humano. Dios es Dios. Y Él se merece lo mejor de nosotros, así como Él nos da lo mejor de Él. ¿Estamos aquí? Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo: mira, si tú mueres por Él, vivirás en Él. Si sufres por Él, reinarás con Él. Si tú lo niegas, Timoteo, Él no puede negarse. Si tú lo niegas, Él también te negará. Pero el versículo 13 es importante porque dice: si tú eres infiel, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Y es una área que no podemos cambiar de Dios. Bendito sea Dios. Porque si Dios fuera como nosotros, hermano, ¿dónde estuviéramos? Que un día Dios nos dijera una palabra y después dijera: no, ya no se me antoja darte esa palabra. Ya no se me antoja que esa palabra se cumpla, porque como tú me fuiste infiel, yo también te voy a ser infiel. Dios no es así. Dios dice: aunque tú me seas infiel, yo siempre permanezco fiel. ¿Sabes por qué? Número uno, porque te amo, y segundo, porque no me puedo negar a mí mismo, a mi persona, a mi carácter, a mi justicia. Y eso es algo que debemos de aprender de Dios. Dios no cambia por nadie, y nosotros no debemos de cambiar por nadie tampoco. Nosotros debemos de aprender, si queremos serle fiel a Dios, tenemos que aprender a tener un carácter, un solo ánimo, hermano. Porque nadie puede permanecer fiel si tiene doble pensamiento. La otra vez yo compartía que el tener doble pensamiento se quiere decir que tiene dos espíritus dentro de sí. Porque no puede serle fiel o no puede permanecer en un solo pensamiento. ¿Estamos aquí? Aquí Pablo nos dice que nunca de los nunca podríamos reclamar ante Dios que Él es infiel con nosotros. Diga jamás. Hay gente que se atreve a pelear con Dios. Hay gente que se atreve a decirle: tú no eres fiel, tú no eres misericordioso, tú me desechaste. ¿Cómo el barro le dice al alfarero cómo él debe de hacerlo? Si yo tengo el Espíritu de Dios, yo no me atrevería a hablarle así a Dios. Entonces, algo que Dios quiere que entiendas es que nunca podríamos reclamar ante Dios que Él es infiel con nosotros, porque número uno, Él no puede cambiar a su persona. Él siempre ha estado ahí por nosotros, aún antes de la fundación del mundo.
Aún antes de que tú y yo naciéramos, el Señor ha cumplido cada palabra de enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros y perdonar nuestros pecados aún antes de que nosotros naciéramos en esta tierra. Muchas veces pensamos que Dios no es fiel porque no ha cumplido algo que te prometió o algo que tú quieres. ¿Cuántos de ustedes han estado en esos zapatos? Que como no se ha cumplido algo que tú quieres, piensas de que Dios es infiel. Pero a veces nuestras propias acciones han detenido la bendición, no la fidelidad de Dios, sino la bendición. Nuestras propias acciones muchas de las veces han detenido las promesas, no la fidelidad de Dios, sino las promesas que Él nos dio. No porque Dios diga ya te las voy a quitar, sino porque nuestras acciones están haciendo que las promesas se retarden. Muchas de las veces nuestras propias acciones han detenido los propósitos de Dios. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dado una palabra tan poderosa que decimos yo llegaré, se va a cumplir esta palabra, pero miramos que el tiempo como que para, como que nada sucede, y muchas veces le preguntamos Dios ¿dónde estás? Y Dios dice yo aquí estoy en el trono donde siempre. La pregunta es ¿dónde estás tú? ¿Dónde es que tú tienes que estar? ¿Estamos aquí? Diga relación. Esto de serle fiel mutuamente, porque no nomás se trata de que Dios sea fiel a nosotros, o que nosotros sea fiel, o nosotros solamente serle fiel a Dios, porque Dios no es injusto. Esto se trata de llevar una relación de fidelidad. Diga fidelidad. Y aquel que ande con dos mujeres está lejos de entender esto. Aquel que mira cosas que no debe está lejos de entender en esto. Aquel que no ora y no tiene una relación fija con Dios está lejos de entender la fidelidad de Dios. Tú puedes venir, puedes orar y decirle Señor no te vuelvo a fallar, pero ¿entiendes qué es ser fiel? ¿Estamos acá? En esta relación no se trata solo de que Dios ponga de su parte en nuestras vidas, sino que nosotros cumplamos con la nuestra también, porque es una relación. ¿Estamos aquí? Vamos allá a Salmo 78. Estamos entendiendo, iglesia, porque quiero que entiendas que esto de la fidelidad requiere de ambas partes, y Dios está cumpliendo la suya. Y hay cosas que nuestra mente y en nuestro corazón tiene que cambiar para nosotros llegar a ese punto de fidelidad con Dios. Porque muchos de nosotros venimos mirando a papá yéndose con una mujer, a mamá yéndose con otro hombre, mirando destrucción familiar, andando con uno, con otro, con fulano y con mengano, y no entendemos la palabra fidelidad. Entonces, ¿cómo vamos a ser fiel a Dios si con la gente que nos relacionamos y miramos no podemos serle fiel porque andamos como cabra desenfrenada en las emociones y en los pensamientos? Dile ahí te hablan. En Salmo 78, si tú miras el título de ese salmo, dice fidelidad de Dios hacia un pueblo. ¿Qué dice? Fidelidad de Dios hacia un pueblo. Fidelidad de Dios hacia un pueblo. Esto nos tiene que hacer humillarnos a nosotros. Porque Dios es muy bueno, se pasa de bueno. Dicen los americanos, God is good all the time. Dios es bueno en todo tiempo. Y es verdad. Y a veces como que creo que nos aprovechamos de esa bondad. A veces como que creo que no entendemos cuán grande es la misericordia de Dios. Hoy me impactaba, hermano, porque estaba viendo una noticia y hay un joven que revolucionó la nación por cómo él habla liberadamente sobre Jesucristo, sobre las leyes. Y él estaba en una de sus campañas que estaba a punto de iniciar, y de repente alguien disparó y lo mató ahí mismo. Está en todas las noticias ahorita. Y es uno de los muchachos que muy ejemplar en su forma de hablar. Yo digo, wow, ¿cómo tú te puedes levantar en la mañana, tener tus planes, decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a regresar? Mujer, te preparas porque voy a pasar por ti, y no sabes si vas a regresar. Ese hombre no estaba pecando, ese hombre no estaba maldiciendo, ese hombre estaba compartiendo, y alguien vino y lo asesinó.
Por eso el que tú y yo estemos aquí hoy, sí o no, Dios es bueno. Dios es más que bueno con nosotros. Y no debemos de aprovechar de esa bondad. ¿Estamos aquí? Y ahí en Salmo 78 habla qué tan fiel Dios fue hacia con Israel. Y yo quiero que usemos este versículo como un espejo para afirmar más nuestras convicciones delante de la presencia de Dios. Está largo, so usted sígame, amén, y apunte ahí donde Dios le abre, póngale ouch. Dice versículo 1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, o sea en Israel, y puso su ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificásemos. ¿A dónde? Hacia nuestros hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. En el del versículo 1 al versículo 8 les habla sobre lo fiel que fue Dios hacia el pueblo. Y Dios le dice: quiero que transmites, escucha esto, a tus propias generaciones todo lo que yo he hecho para ustedes y para ellos, para que me alaben, para que me respeten y para que me honren. Era un mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel. Ese pueblo que había salido y había visto las 10 plagas, el mar rojo abrirse. Ese pueblo que había visto la peña, la roca, la columna de nube de fuego, el maná del cielo. Ese pueblo que había visto el río Jordán abrirse. Dios dice: quiero que le cuentes a tus generaciones de los mandamientos, más aparte todo lo que yo hice por ti y por ellos, para que me honren, para que me respeten, para que me alaben. No era de que Dios simplemente quería que la gente dijera: el Dios de Israel hizo eso. No, sino que Dios quería entrar en relación con ellos. Aun cuando la gente antigua pasara y muriera, que los hijos pudieran decir: el Dios de mi padre me sacó de Egipto, el Dios de mi padre abrió el mar rojo, el Dios de mi padre me introdujo a la tierra prometida, el Dios de mi padre me dio leyes, estatutos y mandamientos, y soy un pueblo especial que no puedo mezclarme con otros pueblos ni adorar a otros ídolos, porque Jehová es Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel: no lo hagan, no se aparten de mí. Y en el versículo 8 dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni me fue fiel. Si algo Dios busca en la iglesia es fidelidad. Del versículo 9 al versículo 32, hermano, habla sobre las maravillas que Dios hizo por ellos, sustentándolos, proveyéndolos, más allá aún así en su propia rebelión contra él. Vamos a leer un poquito para que más o menos entendamos. ¿Estamos aquí? Dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Versículo 13: Dios dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Versículo 17: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. O sea que esto no comenzó aquí en casa de Dios.
Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Qué tremendos sinvergüenzas. He aquí que ha herido. Sí, porque hay gente que dice: en el mundo me iba mejor, en el mundo no me faltaba nada, en el mundo tenía los ajos y allá estaba a la par de un calentón. Jehová reprenda al diablo. El mundo no te pudo dar la paz, la identidad, la seguridad, la vida eterna y la salvación que ahora tú tienes. ¿Estamos acá? Versículo 20: he aquí ha herido la peña y brotarán aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? Imagínate nomás. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles, pan de reyes Dios les dio. Comió, dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. My God. Versículo 29: comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a las maravillas de Dios. Qué tremenda iglesia. Cómo la aflicción, cómo el problema te hace olvidarte de tu Dios. Versículo 34: si lo hacías morir 33: por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Entonces del 9 al 32 habla sobre todas las maravillas que Dios hizo, y aún el pueblo no estuvo conforme. Por eso hay un momento donde Dios le dijo a Moisés: quítate ahorita mismo, que yo los voy a matar. Y Moisés se para, intercede y le dice: Señor, ¿qué va a decir todo el mundo que lo sacaste para matarlo en el desierto? ¿Dónde quedará tu nombre? Y de alguna forma pues Dios tiene carácter también. Ay, Dios dice: sí, es cierto, estos tremendos ahorita los enterrara, pero es cierto, mi nombre está en juego. ¿Aló? Pero Dios dijo: yo me aparto, porque si no me aparto yo los voy a matar, porque es demasiado lo que yo he hecho por ellos y ellos son unos malagradecidos. Versículo 33 al 42, que respire profundo. Del 33 al 42, Dios le dice cuántas veces Dios quería tratar con ellos. Cuando ellos miraban que venían las consecuencias, ellos se arrepentían. ¿A cuántos se les hace como conocido eso? Venían y se arrepentían de boca, pero luego volvían a caer en lo mismo. Dile: ahí te hablan. Del 33 al 42 dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Si algo pasaba, ahora sí: ay, Dios, perdóname, ¿verdad? Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Ahí sí le salía todo lo pentecostal. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. My God. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Usted se imagina lo que somos, hermano? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿A cuánto le está provocando medio celo acá? Un corazón infiel y malagradecido.
Y aún en medio de la ira, aún en medio de que a veces Dios decía, les voy a dar una santa lección. Dice que Dios se arrepentía porque se acordaban que eran simplemente mortales. ¿Sí o no podemos ver la fidelidad de Dios? Hay un versículo en la palabra, dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Y eso debe de hacernos humillarnos más. Decirle a Dios, Dios, te quiero ser fiel, no sé cómo, pero enséñame, ayúdame, porque sé que no me has dado lo que yo merezco. Mi pecado merece que yo muera en una condenación. Mi desobediencia merece de que tú trates conmigo y mis hijos. Pero aún así tu misericordia ha sido tan grande que hasta el día del sol me has mostrado tu fidelidad. Me has mostrado que estás allí, que aunque yo no te busco, tú me buscas, que aunque yo no te leo la palabra, tú siempre me das una palabra. Pero eso tiene que ser un wake up call para nosotros y demostrarnos que Dios no es cualquier Dios. De que no podemos mantener a Dios simplemente to the side, al lado, cuando nomás nosotros queramos. Hay gente que tiene a Dios donde quiere y cuando quiere. Y Dios dice, ahí te guacho. Yo no puedo estar a tu uso. Usa a tu vieja así si quieres. Usa a tu marido, a tus hijos, al trabajador con quien tú trabajas. Pero a mí me respetas. Y hay gente que se merece un buen trato de parte de Dios para que entienda que a Dios se le respeta. Del versículo 43 al versículo 55, la liberación, Dios les habla sobre la liberación en Egipto, todo lo que Dios peleó por ellos para sacarlos de la esclavitud. Y del versículo 56 al 72 habla sobre la rebeldía que los llevó a que Dios los entregara a sus enemigos. Diga, todo tiene su límite. Porque ellos se inclinaron a otros dioses. Una cosa es que murmuraran, otra cosa es que dijeran, ay, ¿a poco Dios nos va a dar carne, nos va a dar maná? La murmuración. Pero Dios dijo, basta aquí. Ya cuando ellos comenzaron a adorar a otro Dios, le comenzaron a acreditar las maravillas de Dios a los dioses de palo, los dioses de roca, los dioses de hierro. Imagínate, hermano, imagínate. Qué infiel era ese pueblo, que viendo la mano de Dios le atributaban a cosas creadas por los mismos hombres. Por eso, si hay algo que Dios detesta, es la idolatría. Dios le llama eso engaño. Por si tú todavía tenías a San Juditas ateo por ahí, si tenías a la Virgen de la Macarena, si tenías a la Virgen del río del lago sucio de Huachipilín, saca ese mugrero de ahí, porque tu casa está bajo maldición y Dios no puede enviar bendición, porque dice que Dios es un Dios celoso y visita la maldad hasta la cuarta generación. Si algo Dios dice, me podrás hacer lo que tú quieras, pero no me compares con cualquier pedazo. Había un hombre una vez que se estaba muriendo, y ese hombre se estaba muriendo y él no quería nada con Dios. Pero tú sabes que cuando alguien está en el avión y el avión está a punto de caerse, cuando alguien está a punto de matarse, se inclina a quien lo salve. Entonces ese varón no quería nada con Dios. Y de repente le entró una enfermedad bien mortal que nadie se la podía curar. Y unos evangélicos le predicaron de Jesucristo y dijo, bueno, si Él tiene poder, que me sane. Y el Señor lo sanó, lo libró de la muerte, los levantó de la cama. Escucha esto. Tú que vienes, que tienes poco tiempo y Dios te ha librado de una enfermedad, no se te ocurra volver atrás. No se te ocurra ser infiel a aquel que es fiel a ti cuando más lo necesitas. Ese hombre se levantó con toda su fuerza, tenía una compañía de construcción. Y cuando la gente le comenzó a preguntar, wow, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te funcionaron los medicamentos, tus terapias, lo que sea? El varón se atrevió a decir, sí, es que la Virgen me sanó. La Virgen me levantó. La Virgen hizo un milagro. Ese hombre no duró días, hermanos, cuando él estaba caminando en la construcción y una pared le cayó encima y lo mató. Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios no comparte su gloria con nadie. Hubo una mujer en la Marville que tenía cáncer, ya no tenía pelo, usaba unas mantas en su cabeza. Mi madre, me acuerdo que la acerca a la iglesia y comenzamos a orar por ella. Y un culto en la mañana, el pastor se mete en la presencia de Dios y le dice a esa mujer: mujer, dice Dios, ya te he sanado. Dice Dios, hoy recibe tu sanidad. Esa mujer cae al piso y recibe la sanidad. Y en ese entonces teníamos servicio en la mañana y en la tarde. En la tarde llega el profeta Humberto Mendiola. Esa mujer volvió a llegar en la tarde, porque usted sabe que cuando hay necesidad hacemos lo que sea para ser salvos. Pero cuando estamos cómodos, ese es el peligro del cristiano. Y estaba esa mujer ahí, llega el profeta y nomás le pone la mano y le dice: mujer, dice Dios, hoy en la mañana te sané. Hoy en la mañana yo te di tu milagro. Esa mujer la seguimos invitando, porque era una idólatra y tenía ídolos en su casa. Nunca sacó los ídolos, nunca pudo entregarse de verdad a Dios, y a los meses esa mujer murió. Porque algo que el diablo tiene es que él vino a matar, hurtar y destruir. Y donde Dios no se entrona, él no tiene poder sobre ti. Cuando tú no entronas a Dios de verdad en tu vida y en tu corazón, Satanás tiene acceso completo. Dios no mató a esta gente, fue el mismo diablo que dijo: bueno, ya conocieron, pero todavía están cegados, me lo llevo. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado a quien nosotros estamos acreditando la gloria al Señor. Del 56 a 72, Dios les habla sobre la rebeldía. Y los llegó a entregarse a los enemigos porque se inclinaron a otros dioses. Su presencia fue quitado de en medio de ellos. Pero Dios, en su misericordia y su fidelidad, no pudo dejarlos y volvió a defenderlos, hiriendo a sus enemigos, y les levantó un pastor conforme a su corazón para que los pastorease. ¿Y cómo se llamaba ese pastor? David. Esta gente había estado perdida. Dice: en mi ira les levanté rey y en mi enojo se los quité. ¿De quién estaba hablando ahí? De Saúl, porque el pueblo había pedido rey como todas las naciones. Oh my God, hermano, my God. Dios quiso ser su rey. Dios quiso ser su pastor. Dios quiso ser su padre. Pero el mismo pueblo que él amaba siempre le salía infiel, dañando la relación con sus acciones y su falta de amor por él. Hermano, a veces no es el líder el que te está instruyendo, es Dios a través de tu líder. Y yo le voy a quitar una maña cochina que usted tiene. Oveja que yo mire hablar mal o escuche hablar mal de su líder con otra oveja, usted se va a quedar sin líder. Porque usted no respeta autoridad, porque usted no respeta al hombre y a la mujer de Dios. Mira, hermano, si alguien hablara mal de mí, que me dijeran: pastora Tatiana, esa mujer que está ahí está hablando muy mal de usted, pero esa mujer viene a la iglesia, yo me parara y le dijera: hermana, con mucho amor y con mucho cariño, por cuanto usted no cree y no respeta y no honra, búsquese otra iglesia donde verdaderamente usted pueda respetar la autoridad. ¿Qué voy a estar sentándome en una mesa con alguien que no le creo ni lo que está hablando? Ese es ridiculez, hermano. So, que le quede claro, voltea al hermano que está ahí y dígale: que te quede claro que si te escuchan hablando mal entre la familia, entre los hermanos, dile, con otra gente, mal de tu líder, que ni llegue a los oídos de la pastora, porque te vas a quedar sin ninguna cobertura espiritual. Porque a veces usamos la boca nomás porque la tenemos, pero no sabemos las desveladas, los compromisos y los sacrificios de hombres que cuando Dios dijo en Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Hubo una generación en casa de Dios que dijo: heme aquí, envíame a mí, mándame a mí por ellos. Amado hermano, tú tienes que aprender a respetar, tú tienes que aprender a honrar. Este no es la cantina de Don Pancho, ni la casa de tu misma abuela, ni la casa de tu madre.
ni la casa de con quien sea que tú has andado. Esta es la casa de Dios y a los hombres de Dios se les respeta. Se les respeta. Pastora, pero ¿qué pasa si hay algo que está mal? Cuando David habló mal de su rey Saúl, jamás. Respete. Porque usted se queda sin líder y si murmura de mí, sin pastor. Y nosotros no vivimos de tu diezmo. Nosotros no vivimos de tus ofrendas. Hasta risa me da. Yo no vivo de lo que tú crees que tú das aquí. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido muy aparte. Si tú crees que somos de los pastores que te vamos a estar, ¿verdad? Como esos pastorcitos que hay nuevos miembros y son todas las lagartijas que se fueron de acá. Usted está equivocado. Nosotros no estamos perdiendo tiempo en la tierra. Nosotros estamos preparando vida para el reino de los cielos, para salvar al drogadicto, para salvar al borracho, para salvar a la prostituta, para salvar al ex convicto, para salvar a todo aquel que dice: necesito a Cristo en mi corazón. Dios quiso ser su rey. Dios quiso ser su pastor. Dios quiso ser su padre, pero no le pudieron ser fiel. Fidelidad. ¿Sabe que la palabra fidelidad es un armamento que requiere carácter? Requiere carácter. Si usted va al Army o los que anduvieron allá, de esos que dicen que yo en mi país, Huachipilín, Salvador, Honduras, yo era un comandante y aquí son unas viejas, yo era esto, yo era un general, yo era esto, y cuando le preguntan: varón, ¿cómo está? Y es que estoy dolido. ¿Qué es eso? Allá no le enseñaron eso en el ejército. Allá lo desnudaban, allá le ponían agua fría y lo dejaban en la noche para que usted aprendiera a respetar a su comando. Come on, man. Para que a alguien le confiaran las armas del general, ese hombre tenía que ser fiel. Tenía que ser un buen escudero para entregar su propia vida por el general. No cualquiera. Pues es que yo le soy fiel a Dios. A ver, muéstrame tu carácter. Muéstrame tu carácter. Tú necesitas tener carácter para ser fiel. ¿Estamos acá? No se le puede ser fiel a quien no se le ama. No se le puede ser fiel a quien no se le ama ni se le conoce. Es verdad eso. Es verdad. Usted, viejilla loca, escuche esto, sin ofenderla, que anda en el internet buscando marido y anda en el internet buscando novio, y con todo respeto a toda esa gente de Centroamérica, de Suramérica, que viene ya acostumbrada que la estén manteniendo, yo le voy a decir algo: no busque fidelidad de alguien a quien usted no ama ni conoce. Aquí se juntan como: bueno, ¿y tú qué rollo? Pues nada, pues vamos a juntarnos, vamos a hacernos vida. ¿Qué es eso? Ni que fueran prostitutos. No se le puede ser fiel a quien no se le ama ni se lo conoce. Y es verdad, ¿cuántos de ustedes eran Juanes querendones allá afuera? Cuando conoció a su mujer, ¿sí o no tenía 3 más? Usted también, mujer, cuando conoció a su marido, tenía otros 2, otros pretendientes. ¿Y por qué se le hacía fácil? Allá hablando en serio, ¿por qué se le hacía fácil tener de 2 a 3 personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo amaba. Si tú estás con un hombre y una mujer que te es infiel, no te ama. Simplemente y hecho como eso, no te ama. Es que sí va a cambiar. La abuelita de él ha estado creyendo eso por 100 años. No se le puede ser fiel a quien no se le ama. Mentira. Hoy sí voy a cambiar. Te lo prometo. Dame una oportunidad. Y ahí va la mujer. Lo saca
y luego lo vuelve a meter. Lo saca y lo vuelve a meter. ¿Y nomás para qué? Para que le zampe 3 hijos más. Es una loquera. Y es una loquera que le creen más a ese sinvergüenza y dejan de venir a la iglesia por ellos que aquel que verdaderamente las ama, las quiere, las cuida, las proteja, vive por ellas. Si tienes una a la par, dile: ten identidad. La otra vez hablábamos con mi esposo de eso y me decía mi esposo: yo no sé cómo esas mujeres aguantan esos hombres. Y mi esposo me dijo eso, no yo. Y yo dije: es verdad, es verdad. Démosle gracias a Dios que Dios me mantuvo ciega. Porque si yo hubiera llegado a una iglesia como esta y me hubieran dado identidad, armas de guerra, visión y poder, y tú y yo estuviéramos en esa circunstancia, yo dijera: primero mi Dios. En la circunstancia que yo estaba. Mira, matrimonio, yo te voy a decir algo: no hay cosa difícil que Dios no pueda arreglar. El pastor y yo estábamos por las chanclas. Ya no nos amábamos, ya no nos queríamos. Yo no me iba porque no quería regresar de donde salí, pero también me quedaba porque decía: ¿y a dónde voy? No tenía yo identidad. No tenía yo, mira hermano, yo hasta el evangelio pude comprender que hubo un tiempo en mi vida, a mis 16 años, que estuve en la depre. No comía. Y no le digo esto para que le diga: ay, pastor, ¿cómo la trataba la pastora? No, le digo para que usted mire que uno no le dice: hermano, créale a Dios nomás por vacil, sino que Dios hizo un milagro en nosotros. Y el pastor y yo somos un milagro de restauración, de amor, de fidelidad a un Dios verdadero, cuando uno verdaderamente se humilla delante de Dios. Yo sí creo que puede haber restauración, pero cuando hay infidelidad, cuando no hay respeto, cuando no hay lo necesario, oh hermano, se requiere de ambos, no solo de uno. Y bendito Dios que lo cegó a él y me cegó a mí, y enchamuscado y todo, pero salimos de ese proceso, hermano. Pero nunca hubo una infidelidad en nosotros. No sé si me entiende. Para ser fiel se necesita carácter. Carácter. Y fíjese, no se le puede ser fiel a quien no se le ama ni se le conoce. El fruto del amor y pasión por alguien es la fidelidad. Si yo amo a una persona, el fruto de ese amor es la fidelidad, la honra y el respeto. Oh, dile si a tu pareja que está ahí: 3 ingredientes que necesitamos: fidelidad, honra y respeto. Porque mira, si entre nosotros los seres humanos no sabemos entender eso ni relacionarnos con eso, olvídate que lo entenderemos con Dios. Está como esos hombres o esas mujeres que dicen: si yo lo dejo a él, le voy a poder servir a Dios. ¿Y quién te dijo a ti que Dios va a usar a un sacerdote infiel? Dios no usa gente infiel. Dios no usa gente barata que le va a dejar las cosas a medias como lo dejó en su casa. ¿Estamos aquí? ¿Cuántas personas miran la mano de Dios en sus vidas a diario? Milagros, puertas abiertas, restauración en sus vidas. Pero aún así dudan de Él, aún así no viven para Él. Tienen una expectativa grande de Dios hacia ellos, pero ellos hacia con Dios no hay ningún tipo de acción de fidelidad y compromiso hacia Él. ¿Cuántos de nosotros esperamos mucho de Dios? Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide,
Que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga, que Dios supla, que Dios me sane, que Dios liberte, que Dios alcance, que Dios me ayude a ganarme la lotería, que Dios me bendiga con una casa, que Dios me bendiga con un carro. Son expectativas grandes, expectativas maravillosas. Pero ¿qué Dios espera de mí también? Que yo me guarde, que yo me cuide, que yo viva una vida santa, que yo lo honre, que yo lo glorifique, que yo lo respete, que yo viva para Él, que yo hable de Él a otros, que yo le adore a Él, que yo le exalte a Él, que Él se pueda manifestar en mí. Ay, pastora, es mucho. Entonces, ¿por qué pide mucho? Tenemos expectativas grandes de Dios. Dios también tiene expectativas grandes de nosotros. Cuando dudamos de Él, le estamos queriendo hacer Él mentiroso, cuando eso es imposible que Dios mienta. Romanos capítulo 3, versículo del 3 al 4, ¿qué dice? Pues que Pablo también era centroamericano, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo estaba diciendo, ok, Dios tiene la culpa que esta gente no le creyó. Pablo le estaba diciendo, Dios tiene la culpa de la incredulidad de ellos. Por la incredulidad de ellos, Dios dejará de ser fiel. Jamás. Sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Dios sea fiel. Isaías 40 versículo 8. Isaías 40 versículo 8. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios va a permanecer. No venga a la presencia de Dios con esas oraciones raquíticas. Señor, te olvidaste de mí. Señor, ya me desechaste. Señor, creo que ya tú no me vas a usar. Mejor dime el día de mi muerte para preparar el pan y el café. Oraciones que Dios dice, ¿de qué estás hablando? Yo no soy como tú. Yo no tengo el carácter de Hulk como tú. Yo no soy un rebelde como tú. Yo no tengo esa acción de que si me la haces me la pagas. Yo soy Dios. Mi carácter no me deja yo ser infiel a ti, a las promesas que yo te he dado. Hay cosas a veces, hermano, que queremos traer a Dios al mundo humano, cuando lo que Dios quiere es que nosotros entremos a la vida eterna, al reino de Dios. Que pensemos, hablemos y vivamos conforme al reino de Dios. ¿Y cómo vivo eso? Métete en la palabra, lee la palabra, vive la palabra, créete en una relación con Dios y caminarás como caminan en el cielo. ¿Estamos aquí? Y un día intenté eso. Yo dije, Señor, yo miro a veces que la gente viene y dice, ay, Señor, por mi culpa y mi culpa, ¿verdad? Y yo digo, ya, se paran como felices. Felices, felices, felices. Yo les leía, y creo que no lo tengo aquí, les leía a las jovencitas el miércoles pasado sobre un hombre que trabajaba con los jóvenes. Les enseñaba a los jóvenes. Deje ver si lo tengo, nomás por amor a usted. Y se llamaba San Juan Bosco. Era un sacerdote. Ay, pastora, pero Dios le hablaba a él. Mira, en el cielo habrá sorpresa. Y no estoy hablando de esos sacerdotes que con las imágenes. Estoy hablando de otro rollo, pero para no entrar ahí. Dice que él, el 8 de agosto de 1980, soñó con un salón iluminado
que tenía cubiertos relucientes en unas hermosas mesas. Escucha esto. Estaban ahí sentados todos los jóvenes, dice, los del presente y los que vendrían en el futuro. Dice que soñó con una mesa, pero con cubiertos espléndidos, una mesa de galas, y había un montón de jóvenes sentados ahí. Y dice que él vio descender del cielo a ángeles, trayendo hermosísimos lirios y azucenas. ¿Cuántos de ustedes conocen esas flores? Dice que traían en sus manos y se acercaban a varios jóvenes y daban a cada uno un lirio y una azucena y se los daban. Los que recibían aquella flor, dice que estos jóvenes se elevaban por los aires y se volvían tan hermosos esos jóvenes que quizás solamente en el paraíso se logre ver gente tan bella. Escucha esto. Dice, pregunté qué significa aquello y me fue dicho, estos jóvenes son los que, dice, estos jóvenes son los que se conservan aquella virtud que tanto hay que recomendar a la juventud. Y le preguntó, ¿cuál es? Y es la pureza. Luego llegaron unos seres que parecían ángeles y empezaron a repetir, dice, a repartir rosas. A los primeros que les dieron lirios y azucenas, dice que sus rostros se resplandecían tan hermosos porque eran jóvenes que tenían la virtud de la pureza. Luego llegaron otros y comenzaron a repartir rosas a varios, y los que recibían las rosas comenzaron a brillar con un bellísimo resplandor. Pregunté qué significa y una voz me dijo, los que reciben la rosa y brillan con especial esplendor son los que tienen el corazón inflamado del amor de Dios. Escucha esto. Vi luego en una gran oscuridad a unos jóvenes que tenían el rostro como brasas, como quemados, los cuales estaban entre la barrizal, y para salir de él se colgaban de una cuerda o lazo. Estos jóvenes estaban colgando de una cuerda y un lazo, pero tan pronto empezaban a subir, la cuerda se aflojaba y volvían a caer entre el barro, entre el fango, y ellos quedaban llenos de lodo y de fango. Pregunté, ¿qué significa eso? La cuerda es lo que tú le entregas y le confiesas a Dios, que puede hacer subir a las personas hasta la santidad y hasta el cielo. Pero esos jóvenes hacen muy mal su arrepentimiento. Se confiesan ante Dios sin un verdadero arrepentimiento y tristeza de haber ofendido a Dios, y sin hacer serios y firmes propósitos de empezar algo mejor en sus vidas. Por eso la cuerda cede y ellos vuelven otra vez al fango de sus antiguas faltas y no logran salir de allí. Fíjate lo que el ángel le estaba enseñando a este hombre, que esa gente que supuestamente confiesa y dice, Dios, perdóname, ¿verdad? Esa gente que luego dice, Señor, ayúdame, pero vuelve a caer en lo mismo, es porque nunca hubo un arrepentimiento de verdad. Nunca se comprometió a ser fiel a Dios. Dice, vi luego algunos jóvenes que tenían enroscadas al cuello una terrible serpiente, lista para inyectar su mortal veneno y morderles la lengua. El rostro de esos jóvenes era tan horrible que causaba miedo. Pregunté, ¿qué significa esto? Y me dijeron, estos son los que nunca se arrepienten, nunca confiesan. Dice, a los que no se atreven a confesar sus pecados delante de Dios. Pobres, si se confesaran de todo, recobrarían la paz. Pero si siguen callando sus pecados, seguirán con el monstruo del remordimiento en sus cabezas, y con el alma cargada de pecados y la conciencia llena de amargura, dice, sin determinarse a echar fuera el veneno del pecado que llevan en su corazón. Y dijo, y la voz añadió, es necesario que se le declare esto a los jóvenes, lo que has visto. Qué tremendo, hermano. Esto a mí me impactó mucho. Me impactó mucho porque verdaderamente, si uno no se arrepiente de corazón, jamás podremos ser infiel. Jamás podemos ser fiel a Dios. Escucha esto. Fíjate cómo la visión que este hombre tuvo, cómo Dios resplandecía el rostro de aquellos que lo amaban y de aquellos que verdaderamente tenían pureza.
Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez se ha sentido como ese lazo que ahí va para arriba? Pero como no hubo un arrepentimiento y no hubo una confesión verdadera, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven a caer. Si algo necesitamos hoy en día es pedirle a Dios: ayúdame a serte fiel. Oh, hermano, usted no tiene idea lo que hay en el cielo. No tiene ni un cuarto de idea lo que nos espera en la eternidad. Por eso Pablo dijo: sufro penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pablo decía: yo no sé si mejor quiero irme para arriba o quedarme aquí a causa del evangelio y de predicar. Pero Pablo dice que cuando Dios lo llevó al tercer cielo, que miró cosas que no pudo explicar con el lenguaje de la tierra. Hermano, la paga de la fidelidad, es grande, es poderosa, hermano. El hombre podrá dejarte a medias, pero Dios jamás te dejará a medias. El hombre podrá decirte hoy algo y mañana no cumplirlo, pero Dios es cumplidor de promesas, hacedor de milagros. Iglesia, tenemos que aprenderle a ser fiel a Dios. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Usted sabe qué es eso? Hay una cosa que Dios no puede hacer, y es mentir. Dios no puede mentirte. Va a encontrar, porque va en contra de su carácter. Va en contra de su justicia y de quién es Él como Dios. Por eso, escucha esto. ¿Estás aquí? ¿Cuántos de ustedes todavía mienten? Sea claro. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Si usted todavía se le hace fácil mentir, usted no tiene carácter. Usted no tiene a Dios a profundidad en su corazón. Porque jamás, escucha esto, dice la palabra que somos a imagen y semejanza de Dios. Y una de las características de Dios es que Él no miente. ¿Cómo sus hijos van a mentir? Por muy dura que sea la verdad, no le acomode, no le suavice. Si ya se metió en problemas, hombre, para que aprenda. Y deje la lengua donde está. Sí, porque hay gente que con la lengua barre todo Dallas-Fort Worth. La verdad, hermano. No me venga a decir a mí que usted ame a Dios y que Dios está con usted y que prosperado y en victoria y todo ese lenguaje que los cristianos tienen, y usted todavía miente. El decir la verdad va en contra de nuestro ego. Yo lo reconozco. ¿Quién no ha estado en esos zapatos? ¿Sí o no? ¿Quién no está? Aún cuando le preguntan: varón, ¿cómo estás? Y usted dice: bien, y te tienen que sentar una hora para sacarte la verdad, eres un mentiroso. Eres un mentiroso, eres una mentirosa. Necesitas el carácter de Cristo moldeado dentro de tu vida. A mí Dios me puso en unas, y hasta el día del sol, donde hay cosas que me convienen decir y hay cosas que no me convienen decir. Y digo: ¿y aquí qué hago? A veces le digo: Señor, rapto. Ahorita, ¿sí? Porque de repente hay circunstancias y situaciones que te ponen entre la espada y la pared. ¿Sí o no? Aún cuando usted dice, cuando alguien le dice: hermano, ya viene. Sí, ya estoy llegando. Y todavía está en su casa. Todavía ni se ha metido a bañar. Dios lo mira. Y después aquí: Señor, úsame. ¿Por qué a mí no me usas? ¿Por qué el líder la tiene contra mí? ¿Por qué no me deja activar? Eres un mentiroso. El Espíritu Santo está hablando y está diciendo que eres un mentiroso, que mientes. Respire. De veras. Y hay gente que le está incomodando esto, porque son los demonios que cargas por dentro. Y me podría meter en miles y miles de cosas. Aún, hermano, si usted no sabe lo que pasó, quédese callado.
A mí cuando vienen y me dicen, ay, que pastora, que esto y que el otro, que aquí, que para allá, y tú miraste, y tú escuchaste. No, pero a mí me dijeron, cállate. Cállate. Y a poco usted no quiere saber. Va a venir la persona que miró, va a venir la persona que escuchó, y va a venir la persona que estuvo ahí para decirme lo que me tiene que decir. Tú no andes comprometiendo tu lengua por nadie. Hermana, yo escuché como que estaban en aquel party, y en ese party estaba la hermana Lucrecia. Y es verdad que la hermana Lucrecia y la hermana Sampilola dijo esto y esto de mí. Y hasta usted, ay hermana, es que no me quiero meter en problemas, hermana. Ay, pero fíjese, le voy a decir, pero no le diga a nadie, hermana, porque de veras que no quiero que me sienten. Fíjese la mente tan miserable que tienen. Es que no quiero que me sienten, y menos que me lleven a la oficina. Ay, por favor, hermana, se lo estoy diciendo como confidencial. Pues déjeme decirle que es cierto, la hermana Lucrecia y la hermana Sampimpola estuvo diciendo esto y esto de usted, y yo estaba ahí, pero yo no dije nada, hermana. Yo no dije nada, pero se lo digo como una persona confidencial que tiene 1 año sin venir a la iglesia y se fue en rebeldía. Estupideces. Y aquí todo sale a la luz, hermano, tarde que temprano. Y de repente, hermana loquera, le voy a poner. Hermana loquera, es verdad que usted andaba hablando con la hermana endemoniada, que se fue esto y esto. No, yo no dije nada. No, y usted estuvo en la fiesta. Sí, pero un ratito. Y usted, ¿y cómo es que la hermana fulana de tal dice que usted dijo eso si la hermana lleva tiempo no venir aquí? No, pero no, yo. Agarrame el teléfono, márquele a la hermana endemoniada. Hermana endemoniada, aquí tengo a la hermana loquera. Es verdad que usted dice que esto y esto a veces. Sí, hermana, usted me dijo, acuérdese. Yo no estaré yendo a casa de Dios el Todopoderoso, donde hay fuego y unción, pero yo respeto mucho a los pastores. ¿A poco sí sucede, pastora? En cuya presencia estoy. Y digo, gracias, hermana endemoniada, Dios me la bendiga y siga donde está. Hermana loquera, usted dijo eso, ¿verdad que sí? No, sí, es que no fue mi intención, es que... Ok, hermano, por tanto se va a sentar. Pasa el mes. Hermana, ya no está en el diaconado de maestros. No, me sentaron. Me sentaron. Llega tarde a las evangelizaciones, llega tarde a la iglesia, llega tarde a los convivios, pone una barrera con la líder, ¿verdad? A mí me saluda porque sabe que cualquier cosa ahí está la puerta, ¿verdad? ¿Cómo, hermano? Mentimos. Si se nos soltó la lengua, pues se nos soltó. A veces nos encontramos en una emoción, una éxtasis emocional de chismerío, que no nos damos cuenta que ahora abrimos la bocota. Y si metió la pata, diga, sí es cierto, discúlpenme, la regué, hermana, discúlpeme, yo no tenía que haberle dado ese ejemplo. Y usted discúlpeme porque usted no estaba ahí, pero yo no tenía que haber hablado de usted, pastora, 1000 disculpas, de esta aprendo. Qué pena, qué vergüenza. My God, qué bueno que Dios está tratando así conmigo. Oh my God, hermano. Si yo llegaría a encontrar una persona así en casa de Dios, le invito a donde quiera ir a comer. Que alguien reconozca, pero siempre buscando excusas. Es que está la para y te hablan. Hay algo que Dios no puede ser y es mentir. Va en contra de su carácter, su justicia, de quién es Él como Dios. No podemos tratar a Dios como si Él fuera uno de nosotros. Un ser humano lleno de emociones y pensamientos variantes. Él es Dios y lo que Él habla y establece, ¿qué es lo que pasa? Lo cumple.
sea promesa, si aprendemos a ser fiel, Él cumple la promesa. Si caminamos como Él manda, Él cumple su promesa. Pero también Dios no miente y Dios cumple sus advertencias. Él cumple sus consecuencias con aquellos que desobedecen la palabra. Pueden pasar los años y Dios lo cumple, sea para consecuencia o sea para promesa. No se puede ser fiel a quien no se ama. Diga eso, no se puede hacer fiel a quien no se ama. ¿Amas a Dios? ¿Amas realmente a Dios? No se puede ser fiel a quien no se ama, no se respeta y no se le honra. ¿Puede el ser humano, aun siendo carne y hombre, puede serle fiel a Dios? Sí, puede serle fiel a Dios. ¿Cuál es la clave, pastora? ¿Cuál es la clave? Dígamela, por favor. La clave es el amor que le llegas a tener. ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto lo amas? Depende, hermano, con esto te lo digo todo. Depende de cuánto tú amas a Dios. Eso va a depender de cuánto tú le eres fiel. Para que en tu vida lo puedas honrar y respetar. Quiero que en tu casa, una oportunidad que tengas, lee la historia de Ruth y Noemí. El hombre sí puede ser fiel. Y me hubiera gustado tener más tiempo, pero escucha esto. Qué lealtad de Ruth hacia Noemí. Cuando Noemí se le muere su esposo y después se le mueren sus 2 hijos, le queda Ruth y Orfa. Y Noemí le dice: yo ya estoy viejita, ya no les puedo dar más hijos. Váyanse. Vayan, regresen a la casa de su padre y vuélvanse a casar. Y vuelvan a tener hijos. Porque aunque yo me acostara con un hombre en esta noche, ¿esperarían ustedes a que mis hijos crecieran para ustedes? No. Regrésense. Dice que Orfa, una de ellas, dijo: amén, me voy. ¿Verdad? Pero Ruth, en el capítulo 1, versículo 16, y lee toda la historia porque está apasionante esta historia. Está como esa, cuando él ese encuentro entre Boaz y Ruth y la suegra, y cómo hubo ese amorío y todo eso. Yo me acordaba de la historia de mi esposo y de mí. O sea, cómo Dios conectó todas las piezas, ¿verdad que sí? Que a veces yo y mi esposo nos ponemos a hablar y decimos: mira que yo vivía en tal apartamento, y él me dice: nosotros también. No, mira que yo iba a tal lugar a comer, nosotros también. Y yo iba a tal escuela, nosotros también. Y decíamos: mira cómo Dios conectó todo. ¿Ya? Entonces, así es cuando Dios te va a dar una pareja. No la andas tú buscando como loquillo o desenfrenado, sino que Dios conecta todas las piezas. Entonces, volviendo a Ruth, en el versículo 16 dice: y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. My God, cuántas nueras dicen amén. Sorry, suegras. Y le dijo la nuera a la suegra: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Oh my God, fíjate la fidelidad de esta mujer. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué tremenda relación y fidelidad. Dice que regresan a Belén, y Noemí le dice: mira, tenemos un pariente que se llama Boaz, que tiene un lugar donde se espiga, ¿verdad? Y deja que las viudas, ¿verdad?, vayan detrás agarrando lo que se les cae a los espigadores. Y Ruth dice que se fue, y de repente Boaz llegó
y preguntó por ella que quién era ella, y un chismoso le dijo: es la moabita. Porque estamos hablando de un judío y una moabita. Una moabita era la gente idólatra que daba luz para dar a sus hijos a Moloc en fuego. Sacrificaban niños. Y un judío era celosísimo en contra de eso. Y le dice: es la moabita. Y le dice: pero ha estado desde la mañana aquí recogiendo. Y vos como que se le levantó, ¿verdad? Yo creo que la miró bella y hermosa. Y le dijo: hey, quédate aquí, espiga aquí, recoge aquí todo lo que ocupes. Y en sí, ¿sabes qué, Ruth? Te venís a comer con nosotros también. Y dice la palabra que ella comió hasta saciarse y todavía guardó para la suegra. Cuando llegó a la suegra le dijo: fíjate que estuve espigando aquí y acá. Y le dijo: sigue ahí, Ruth, porque es un buen hombre. Y pasó todo el tiempo de siega ahí con él. Pero llegó un momento donde Noemí le dijo: no te buscaré un esposo para que te tome como mujer. Le dijo: hoy es la fiesta de la siega, vete, y cuando se acabe todo y los hombres estén alegres, vete a donde están los pies de vos. Mira dónde, a los pies. Y le dice: y cuando estés ahí, descubre sus pies y quédate ahí hasta que él se despierte. Y dice que él se despertó, y cuando la miró dijo: ¿qué está haciendo esta hermosura aquí? ¿Verdad? Y ella le abrió su corazón y le dijo: mira, que esto y que el otro. Y usted sabe el cuento, ¿verdad? Y el hombre le dijo: mira que no eres como las otras jovencitas que vienen. Te hubieras podido ir con otro joven, pero aquí estás. Mujer virtuosa eres tú. Pero antes que yo te redima, escucha esto, antes que yo te acepte, porque yo soy un pariente de tu ex esposo, pero hay otro más cerca que yo. Dijo: vamos a ver, si él te desprecia, yo te recojo. Y la cosa es que vos, bien alineado, fue y le dijo: mira que Noemí tiene unas parcelitas, una mansioncita por ahí, y tú eres el pariente más cercano, tú tienes que comprar toda esa heredad. Y el hombre le dijo, un fulano, le dice la Biblia, no le dice ni el nombre, le dice el fulano. Le dijo: yo la compro. Y luego vos le dices: sí, pero también tienes que casarte con la moabita. Y le dijo: mangos, yo no me caso, yo no le levanto heredad al muerto, porque antes así se daba. Por ejemplo, si usted estaba casada con uno y su esposo se moría, el hermano de su esposo tenía que casarse con usted para levantarle herencia al hermano que murió. Entonces, que otro dice: pastora, Jehová reprenda al diablo. Entonces, y le dijo: no. Mire, hermano, yo ya quiero cortar, pero siento que usted tiene hambre. Y le dijo: no, yo no me voy a casar con esa mujer moabita, y menos levantarle herencia al tuntún difunto, no. Y le dijo: ok. Entonces, en aquel entonces, para hacer contrato no firmaban, se quitaban su calzado. Entonces dice que el fulano se quitó el calzado y se la aventó a vos. Y le dijo: ten. Y le dijo: todos somos testigos aquí que él renunció a la heredad y a la moabita. Entonces vente para acá, Ruth. Y dice la Biblia que Ruth y vos tuvieron, ¿cómo se llama este niño? Obed. Y de Obed vino Isaí, y de Isaí vino David, el rey. Escucha esto. La fidelidad, la relación de Ruth con su suegra Noemí le produjo, aunque fue una moabita, le produjo estar en las escrituras. Agarró herencia, se hizo dueña de todos los parcales que había ahí, y todavía fue la abuela del rey David. La fidelidad, ¿qué te puede producir una relación fiel? De momento no se mira a veces como fácil, pero mantente fiel a Dios.
Porque Dios sabe los propósitos grandes que tiene contigo. Y en tu casa lee 1 Samuel 18:1. 1 Samuel 18:1. La fidelidad de Jonatán con David. Vea. En el versículo 1 del capítulo 18 dice: y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y ahí comienza la relación. Después de que David mata a Goliat, comienza la relación de Jonatán y David. Cómo amaba ese muchacho a David, cómo estaba ahí por él, cómo lo honraba. Dice que hicieron pacto al punto. Lee toda esa historia, por favor, te lo pido, en la casa. No las series, la Biblia. Lee para que agarres revelación. Esas series te hacen más chismoso, y después andas predicando cosas que nada que ver en la Biblia. Y se fue tan poderosa que cuando Saúl se endemonió varias veces. Una vez lo llegó a librar Jonatán. La segunda vez Saúl le dijo: hijo de la rebelde de tu madre. Ahí está, ahí dice, no soy yo, ahí dice. Y lo maldijo a Jonatán: ¿por qué defiendes a ese que te va a quitar tu reinado, esto y el otro y aquello? Pero Jonatán le fue fiel a David. Y le dijo: si yo voy a aventar el arco, le dijo, la flecha, perdón. Y si cuando el siervo vaya y corra, yo diga: corre más allá, quiere decir que mi padre sí te quiere dar cuello, y más vale que salgas corriendo, David. Y Jonatán dice que fue con su siervo, el niño, tiró la flecha, y Jonatán declaró las palabras y dijo: hey, corre más allá. David entendió que era necesario huir de Saúl. Pero algo que Jonatán en la historia, cuando lo leas en tu casa, le dice: que Dios sea hoy testigo del pacto de fidelidad entre tú y yo. Que aunque yo pase y aunque yo muera, que mi casa siempre la honres. Y David fue rey, Jonatán murió, y David honró la memoria de Jonatán, trayendo uno de sus hijos a la mesa del rey. Oh, hermano, las relaciones fieles. Las relaciones fieles. ¿Por qué te leo estas historias? Porque sí, el ser humano puede ser fiel cuando ama. Ruth amó a Noemí, Jonatán amó a David. Le fueron fiel a un ser humano. ¿Cuánto tú amas a Dios? Dios cumple su palabra. El Señor no tarda sus promesas. El amor de Dios no cambia. Dice que el amor de Dios es ancho, es alto y es profundo. Efesios 3:17. Efesios 3:17 al 19. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, y echarán raíces profundas en el amor de Dios. Dice: y ese amor los va a mantener fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Dios es fiel, diga: Dios es fiel. Dios cumple su palabra aunque nosotros la tengamos por tardanza. El amor de Dios es infinito. El hombre quiebra su palabra, y Eclesiastés dice: cuando haces a Dios promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer y no que prometas, y no que prometas, dice, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que hablaste por ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Dios cumple su palabra, pero el hombre la quiebra muchas veces. Dios, su amor no cambia por nosotros. Es ancho, es largo, es profundo, no se puede comprender. El hombre cambia su amor por los placeres. Jeremías 2:5 dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad e hicieron
y si se hicieron vanos y dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? El hombre cambia su amor por los placeres, pero Dios no cambia. Y por último, Dios nos da una relación eterna. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios es fiel al punto que nos da una relación eterna. El hombre tiene relaciones de corta duración, basada en sentimientos y en circunstancias. Y ese sí no te lo voy a leer, pero te lo dejo de tarea. Oseas, el libro de Oseas. Dios le dijo: Oseas, agárrate una prostituta, acuéstate con ella, dale 3 hijos, y cada una de ellas, cada uno de esos 3 hijos les pondrá un nombre, que voy a declarar la infidelidad de Israel. Y le digo a mi esposo que me impactó tanto ese libro. Ya lo había leído, pero siempre Dios te impacta más, nomás que no tenemos tiempo para correrlo. Pero que un punto donde Dios le dice: y te voy a entregar a tus enemigos, y te voy a cerrar los cielos, y ya no vas a poder recoger fruto de la tierra, y a tus bebés los matarán, y a tus mujeres esto y el otro. Él les estaba hablando así por la infidelidad, porque 3-4 veces iba por ellos y ellos se regresaban con sus amantes. Escucha esto. Pero después de que Dios le decía todo eso, le decía a Israel: no te puedo dejar, te amo tanto. Eso, hermano, me quebró el corazón. Me quebró el corazón, porque dije: Dios, dije, ¿cómo a veces nosotros no sabemos valorizar ese amor tan grande que nos tienes? ¿Cómo nos amas? Mire, en el capítulo 11, en la casa lo lee y dice cómo Dios iba a hacer con ellos, iba a hacer estrago con ellos por su infidelidad, por ir tras sus amantes. Y en el versículo 8 del capítulo 11 le dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de toda mi compasión por ti. Aún después de que el pueblo le fue infiel, hermano, Dios dice: ¿sabes qué? Israel, me has hecho muchas. Lee el libro de Oseas, hermano. Me has hecho muchas. Te has prostituido con cualquier árbol que has encontrado, así les dice. Dice: pero te amo, no me puedo negar a mí mismo. Te amo y estoy lleno de compasión por ti. Hermanos, cuando dejamos todos a medias, nos consideramos infieles. No somos confiables, ni ser dignos de respeto, ni que nuestra palabra sea creíble. El ser humano carga con patrones internos que se van formando, y males, cosas mentales, en pensamientos, que por eso somos personas infieles. Pero por eso Cristo debe ir construyendo, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, un hombre nuevo, para ser personas de palabra, de carácter y de buen testimonio para Dios y para los hombres. ¿Estamos aquí? Nunca digas: es que no creen en mí. Vea tu récord. Vea tu récord. ¿Cuánto tiempo tienes sirviéndole a Dios? ¿Has sido fiel en toda la casa? ¿Hay una mancha en tu testimonio que está produciendo desconfianza? ¿Cumples con lo que dices y prometes? En los momentos difíciles, ¿corres a Dios o a los hombres? Nunca digas: es que los pastores o los líderes no creen en mí. No, mira tu récord. Tienes que crecer en carácter para llegar a ser una persona confiable. ¿Y cuál es la clave? Ama a Dios como Dios te ama a ti. Amén. Amén, iglesia. Agarramos la palabra. Agarramos la palabra. Vaya y lea todo esto y lo va a fortalecer más, y va a conocer más a su Dios.
Incline su rostro.